Y bueno, como le había comentado, estamos ya por tener una charla con el presidente del PRD, Adrián Chávez, que está aquí con nosotros aquí en el estudio. Presidente, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches. Un saludo a ti y a tu amable auditorio. Bueno, pues, ¿por dónde empezar, presidente? Se viene, pues, el PRD, podemos hablar del PRD, se vienen los 100 días de gobierno, podemos hablar de extremos a extremos. Pero yo quiero empezar, tratar de tener esta charla, tratar de hacerlo en un contexto de antes y a lo que estamos viviendo en este momento. Se vienen las elecciones, el PRD queda en tercera fuerza, ya lo supimos, vimos los resultados, el PAN se queda con la gubernatura, quedan algunas también presidencias municipales. El día de hoy, presidente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el PRD? Pues tuvimos un resultado que obviamente nos manifiesta que una parte muy importante de la ciudadanía que nosotros respetamos profundamente, pues consideró que habíamos dejado de ser útiles a efectos de garantizar la mejora de sus condiciones de vida, la lucha por un Estado con mayores condiciones de equidad, con recursos naturales que no se encuentren nada más en manos de unos cuantos, y desgraciadamente pues fue el cúmulo de errores propios, y no por ello minimizando que también hubo un ensayo por parte del PAN y del PRI a nivel en el Estado de lo que están buscando construir para su campaña rumbo a la presidencia de la República. O sea, ellos están asumiendo que quien tenga más recursos económicos y quien garantice burlar de la manera más eficaz a la autoridad electoral, pues podrá finalmente ganar la presidencia de la República. Ya lo confirmaron los priistas en el Estado de México. Y bueno, pues esta circunstancia obviamente no es únicamente algo que nos debe llevar a lamentar la derrota o buscar que la autoridad electoral sea la que sancione, la que lleve las cosas de otra manera, o que finalmente los partidos políticos cambien ese tipo de prácticas. Pero nosotros creemos que también, además de ello, debemos de enfrentarnos a un escenario que así va a seguir siendo, pero que también pues va a ser aprovechado por nuestros enemigos en cuanto a nuestras contradicciones internas, que también las hubo. No fue solamente el aparato PRI-PAN, hubo contradicciones que se acumularon en el ejercicio del poder a lo largo de 12 años. Yo te mencionaría tres fundamentalmente. Una, el tema de la identidad en torno a la aspiración. Alguien alguna vez decía que en Baja California Sur no había partido, había aspiraciones. Y que bueno, político por encima de la ideología partidista. La ideología como algo prácticamente academicista, propio de los momentos en los que se participó en alguna discusión escolar, pero que no llevaba elementos prácticos en lo cotidiano casi nunca. Y bueno, pues este pragmatismo, agruparse en torno a personas, pues finalmente también el día que las personalidades estuvieron en la condición de cierta igualdad de fuerzas, pues se dieron en una circunstancia, un enfrentamiento que tuvo un impacto muy negativo hacia la opinión pública y en el cual también fue un enfrentamiento muy terrible. Estábamos hablando de exgobernadores contra gobernadores en turno, con la participación de presidentes municipales. Era una circunstancia muy, muy complicada, ¿no? Entonces, el asunto de la falta de identidad en torno a un proyecto político. Y el otro elemento, esa falta de identidad también provoca que muchas ocasiones el gobernante, el servidor público, tienda a asumir posturas comunes y corrientes o tradicionales, porque la lógica finalmente del modelo económico, el modelo social que tenemos en el país, pues apunta hacia promover la inversión para la generación de riqueza, pues a veces aunque esa riqueza no se desparrame, promover la posibilidad de atraer lo que son grandes capitales, no importa que se vayan a los 2 años y dejen a las maquiladoras prácticamente abandonadas, y en esas circunstancias, si no hay desde la izquierda políticas públicas que trasciendan a lo inmediato y que busquen imaginar nuevas posibilidades, pues terminan los gobiernos también atrapados en lógicas en las que, como vimos aquí en Baja California Sur, resulta que terminan aprobando cantidades de deuda absolutamente injustificables en torno a proyectos que le benefician a la sociedad. Terminan habiendo casos de corrupción que finalmente nosotros desde su momento, cuando llegaron a aflorar, dijimos, pues esto no puede seguir así, hay que deslindar las responsabilidades. Y hoy no solo esta conducción es como muy igual de todas las fuerzas políticas, sino se manifiesta esa continuidad de esas políticas neoliberales, pues en la permanencia del secretario de Finanzas de Narciso Agúndez, que fue secretario de Finanzas a propuesta de personas de mucho poder, cercanas al gobierno federal, ante la muerte de Nabor García,
y pues empieza el Estado a contratar deuda, después empiezan a construir obras tan importantes como el pabellón cultural, que ahorita resulta que no tiene asientos o que no puede funcionar. Tiene sistema de audio. Tiene sistema de audio y terminan finalmente pues en una circunstancia muy complicada nuestros candidatos, porque no puede uno finalmente desconocer que existe una realidad en la cual no trascendimos a esa circunstancia. No hicimos, por ejemplo, algo bien sencillo, no hicimos una política social que permitiera etiquetar el presupuesto del combate a la pobreza de manera fija y sin el aprovechamiento electoral de la miseria. Seguíamos, como hoy lo está haciendo el PAN y como lo hace el PRI en La Paz, distribuyendo despensas y distribuyendo dádivas en lugar de atender las causas que originan la pobreza. Presidente, tú comentabas identidad, políticas públicas, esas tres contradicciones, esos tres errores, bueno, digamos dos. ¿Tiene nombre algún error de estos que tú comentas? ¿Tiene un nombre específico? Tú viviste el proceso, si nos vamos cronológicamente, se viene la elección de candidatos. Es el candidato que menos esperaba, Luis Armando Díaz. ¿Tiene nombre ese error? ¿Puede considerarse un error esa decisión al interno de ese partido, presidente? Yo creo, y lo digo con toda responsabilidad y buscando ser muy sincero con tu auditorio y contigo, que si bien es cierto las condiciones de mayor peso que generaron la derrota fueron condiciones colectivas, también lo eran de un colectivo caracterizado en la clase política que gobernaba. O sea, yo lo que alguna vez comenté, pues, o sea, sí, todos somos finalmente responsables de una parte de la derrota, pero yo no era el encargado de destituir al secretario de Finanzas y estaban obstaculizando que los empresarios pudieran apoyar al PRD. O sea, yo no era el que lo puse, yo no lo podía destituir, yo no podía asumir decisiones que le correspondían, por ejemplo, al titular, en ese caso el Ejecutivo. Entonces sí fueron asuntos que se dieron de carácter multifactorial, pero también hubo circunstancias muy concretas que en su momento quizás no hubieran a lo mejor evitado si se hubieran corregido el resultado final, pero que sí nos hubieran permitido por lo menos dar una pelea en mayores condiciones de ventaja. Y yo creo que una parte que sí pues ha sido muy polémica, pero que nosotros creemos, es que en la última etapa hubo una actitud irresponsable tanto del Ejecutivo en su momento de 1999-2005, Leonel Cota Montaño, irresponsable de no me importa, y si yo creo que tengo la razón, que esto explote y que salga la ciudadanía sin un instrumento con el cual luchar, no me importa porque aquí tampoco vamos a permitir que el gobernador haga tal o cual cosa. Y de la otra parte, pues una actitud en ocasiones de cerrazón, de poca posibilidad de entendimiento, de percepción de las condiciones para crear consensos y también de necedad. Se dividió el partido en eso. Irresponsables y necios los dos, Narciso y Leonel. Pero también faltos de un compromiso político que hoy aún no lo tiene en el panal. El partido del Bester Gordillo, que ya salió, que resultó financiado con recursos públicos, exactamente. Y el otro, pues también en un satélite del PRI, que es el Partido Verde Ecologista, que de ecologista no tiene más que el nombre, y el cual ha servido precisamente para colocar a los candidatos que ya no caben en las listas del PRI en espacios de representación proporcional. Esa es su convicción. Yo he insistido que lo que más pena me da en el caso de ellos dos es que fueron pilares y fueron referentes fundamentales para comprender el proyecto que llegó al poder aquí en 1999 y que ellos se faltaron el respeto en primer lugar a sí mismos, porque no reconocieron lo que finalmente habían creado en su propia historia personal, no tuvieron un respeto por la historia. Le faltó academia a los... Les sobró pragmatismo y les sobró, creo yo, temeridad. Fueron temerarios al grado de que, pues no ubicar que pues el proyecto nos podía requerir a todos y los defectos podríamos tener nosotros las condiciones de corregir, y en esa irresponsabilidad pues el partido se fue colocando en condiciones cada vez más difíciles. Si hablas de nombres, yo creo que ellos tienen una responsabilidad muy importante y las consecuencias de su práctica también finalmente ahí están en torno no a un proyecto político, no a una idea de Estado, sino uno pues apoyando el Bester Gordillo y todas sus desviaciones de los recursos de los trabajadores de la educación, y el otro en un partido que es franquicia familiar. ¿Qué más pueden decir? El presidente del PRD también tiene responsabilidad, el secretariado. Claro que la tenemos. Nuestra principal responsabilidad, desde nuestro punto de vista, fue no haber, los 2 últimos años del gobierno del ingeniero, que se dio un viraje todavía más a la derecha con la presencia de este señor José Antonio Ramírez, no habernos enfrentado de manera visceral, de manera tajante a políticas con las que no coincidíamos.
había discusión respecto a que no considerábamos prioritario el asunto del pabellón cultural o los rubros de inversión que se hacían, que no era posible que se invirtieran 300 y tantos millones en el CRI Teletón, que es propiedad de una empresa privada, y se le dieran 10 millones al CRE, que es la institución que se encarga de lo mismo, nada más que es del gobierno del Estado. Pero bueno, esta situación fue muy fuerte en ocasiones, la discusión sobre el endeudamiento, sobre las condiciones del Estado. ¿Perdiste la comunicación en su momento con el gobernador en ese momento que eras Nunca la presidente? perdimos, pero hubo la respuesta cuando había este tipo de discusiones, además de que podía haber exabruptos, molestias, etcétera, lo cual finalmente pues uno lo entiende y lo tolera y no es algo grave. El problema es que después, en lugar de que nos pusiéramos a discutir esos temas, empezaban a plantearnos, por ejemplo, el último acuerdo entre Leonel y Narciso, ¿no? La última ocasión antes de que hubiera ya la diferencia más fuerte, pues era de que había que buscar la manera de que yo me fuera al Covach y entrara Alfredo Porras. Entonces, cuando uno está discutiendo el tema de la deuda, cuando uno está discutiendo el tema de la ley de salarios, cuando uno está discutiendo el tema de que haya más recursos para los municipios, y a los 2 días te dicen, oye, ¿cómo ves que te vas al Covach? Entonces uno dice, pues como que no hay muchas ganas de dialogar esto, ¿no? Claro. Desdeñaron pública. Definitivamente no hubo imaginación. En el caso de Leonel, al principio hay que reconocer, sí hubo talento, pero también en cuanto al referente de lo que había que comparar antes, pues estaba... Pues sí, obviamente. Pero, pues dejando el poder sí dejó para mí mucho que desear, ¿no? Adrián, se viene esta semana que es para muchos analistas políticos, para muchos políticos, para los partidos de oposición, ahora tuvo de oposición los famosos 100 días. Ya el PRI ha dicho que no hay un proyecto, que no hay rumbo. Estos casi 100 días que están por cumplir 24, 25 de julio, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues desgraciadamente el Partido de Acción Nacional, Marcos Covarrubias, y en su momento también le tocará la parte que le corresponda al PRI en cuanto a la presidencia municipal de La Paz, pues generaron en esta lógica del experimento rumbo al 2012, pues una serie de gastos, de excesos en la propia campaña que también elevaron el nivel de sueños, esperanzas, expectativas de la población muy por encima de lo que tienen capacidades de realizar. Y finalmente no es malo uno en una campaña despertar la voluntad, el apasionamiento, los sueños de la gente para trascender a la realidad y construir una realidad mejor. El problema es que aquí no puede uno buscar trascender esa realidad si sigue uno anclado, unos en las viejas prácticas corporativas y de represión o del viejo PRI, como el Stella Ponce, o otros diciendo que iban a crear no sé cuántos empleos y hacen una feriecita de 200 empleos porque va a venirse a instalar Comercial Mexicana. O sea, yo creo que no es serio y que precisamente esto habla de expectativas que no se corresponden con políticas públicas. Hay un problema... ¿Hay proyecto por parte de...? El problema es que hay un problema de voluntarismo. Y el voluntarismo no genera proyectos que puedan ser sostenibles y sustentables a mediano o largo plazo. Yo, en comparación con lo que nos pasó en la dirigencia, te podría decir, nosotros no quisimos enfrentar abiertamente una serie de prácticas que nos parecían no apegadas a la idea del partido y buscamos que la unidad se mantuviera por encima de todo. Ahora los gobernantes están buscando generar en términos mediáticos la sensación de que hay atención a las preocupaciones de la gente, pero en los hechos reparten 50 pilas a La Paz cuando hay un problema de agua y de abastecimiento del manto freático que no se va a resolver si no se resuelven las obras de infraestructura que le hacen falta a este municipio, y no se deja de estar buscando el crecimiento en base a un modelo que no es sostenible en el desierto, sin agua, aún con todas las plantas desaladoras que quieran inventar, ¿no? Presidente, el tiempo se nos ha terminado el día de hoy. Yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Sabemos que ya a mediados del mes de agosto va a dejar la dirigencia. Eso ya será otro tema, cómo deja, y bueno, en ese momento también lo vamos a invitar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, encantado por venir, y cuantas veces nos inviten aquí estaremos. Muchísimas gracias. Adrián Chávez, presidente estatal del PRD. Yo le invito a ver esta información de